Cuando Rosa María, una viuda joven y cansada de huir, compró por unas monedas una casa que nadie quería, jamás imaginó que no estaba entrando en un hogar, sino en un recuerdo que llevaba 100 años esperando ser escuchado. Y lo que descubrió allí no solo cambió su vida, cambió también la manera en que entendemos el tiempo, el amor y aquello que nunca muere. La tarde había caído con una lentitud pesada, como si la selva misma quisiera demorar el final del día. El aire estaba tibio, saturado de humedad, y olía a hojas machacadas y a tierra negra recién removida. Rosa María estaba inclinada sobre la pequeña hortaliza que ella y sus hijos habían logrado levantar con semanas de trabajo, revisando los brotes verdes que emergían tímidos entre el barro. Esos pequeños tallos eran su orgullo y su salvación, un recordatorio vivo de que incluso en el corazón más profundo de la selva algo podía crecer. Mateo estaba a su lado, limpiando la base de una planta de maíz con dedos ágiles, como si hubiera hecho eso toda su vida. Era increíble cómo la selva lo había transformado. La mirada del muchacho ya no era la de un niño asustado, sino la de alguien que aprendía a leer el viento, a entender los silencios, a escuchar lo que la tierra decía sin palabras. Rosa María lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y un leve temor. La selva lo estaba reclamando, moldeando su carácter sin pedir permiso. El cielo comenzaba a ponerse de ese azul profundo que anunciaba el final del día. Todo estaba en calma, hasta que un sonido ajeno al mundo natural cortó la tranquilidad como una cuchillada invisible. Al principio fue un murmullo grave, casi un zumbido, pero luego se volvió más claro, más mecánico, más humano. Rosa María levantó la cabeza de inmediato, su cuerpo reaccionando antes que su mente. Mateo también se detuvo, los ojos bien abiertos, los dedos tensos sobre la planta. El sonido creció, llenando el aire con un temblor que hacía vibrar las hojas. Un viento repentino agitó las copas de los árboles, y entonces lo vieron. Una máquina negra, recortada contra el cielo, avanzando en línea recta sobre la selva infinita. El helicóptero tenía forma de flecha oscura, cortando el cielo con un rugido que se sentía más en el pecho que en los oídos. Rosa María sintió cómo se le secaba la garganta. Había soñado con ser rescatada durante los primeros días. Había imaginado helicópteros, equipos de búsqueda, gente corriendo hacia ellos con mantas y agua potable. Pero ahora, después de tantos meses, la sola idea de ver una máquina humana sobrevolando su refugio le provocaba un miedo profundo y visceral. No porque quisiera quedarse para siempre en la selva, sino porque presentía que los hombres que venían desde fuera no entendían la vida que ellos habían construido allí. Y lo que no se entiende, se destruye. El helicóptero pasó una vez, rápido, como una sombra alada, pero luego giró en el aire con un movimiento calculado y volvió a pasar sobre la misma zona. Ese segundo vuelo heló la sangre de Rosa María. Un reconocimiento jamás repetía el mismo punto sin un motivo. Habían sido vistos, o rastreados, o buscados. Los niños pequeños, desde el fuselaje del avión donde jugaban con hojas secas, comenzaron a gritar emocionados, creyendo que la ayuda había llegado. Su alegría inocente le atravesó el pecho como un cuchillo. No podía decirles la verdad, que ese helicóptero podía significar el fin del equilibrio que la selva les había permitido construir. Cuando la máquina se alejó y el ruido comenzó a desvanecerse, la selva entera pareció contener la respiración. Ni una rama se movió, ni un pájaro cantó. El silencio cayó con el peso de un presagio. Mateo miró a su madre, buscando respuestas. «¿Crees que vienen por nosotros?», preguntó en voz baja. Rosa María no respondió de inmediato.
Miró el lugar donde se ocultaba el bebé que había encontrado semanas atrás, aquel pequeño ser que la anaconda había protegido como si la selva misma se lo hubiera confiado. Miró también hacia el límite donde la guardiana, esa serpiente imponente y silenciosa, aparecía entre las sombras cada puesta de sol, vigilante, paciente, entendiendo más de lo que cualquier animal debería entender. Finalmente dijo: «No lo sé, hijo, pero algo cambió hoy». Mateo tragó saliva. «¿Para bien o para mal?». Rosa María sostuvo su mirada con una serenidad triste. «Para algo que todavía no podemos ver». El sol terminó de ocultarse. La selva volvió a respirar. Pero el mundo que los rodeaba ya no era el mismo. Habían sido descubiertos y los hombres regresarían. La pregunta era: ¿cuándo? ¿Y qué precio tendría ese encuentro? La noche descendió como un velo espeso, cubriendo la selva con su oscuridad cálida y húmeda. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, el tipo de silencio que solo ocurre cuando la naturaleza intuye una amenaza cercana. Rosa María encendió una pequeña llama dentro del fuselaje del avión, cuidando que no produjera demasiado humo. La luz titiló sobre los rostros cansados de sus hijos, proyectando sombras largas que se movían como espectros contra las paredes metálicas. El bebé dormía envuelto en una manta improvisada, respirando con suavidad. Cada vez que lo veía, Rosa María sentía un nudo formarse en su pecho. Aquella criatura era un misterio sin nombre, una pregunta abierta en medio de un mundo salvaje. ¿De dónde había venido? ¿Por qué la anaconda, esa guardiana silenciosa, lo había protegido? Y más aún, ¿qué significado tenía su presencia en aquel lugar perdido entre árboles antiguos y secretos más viejos que el hombre? Mateo permanecía atento junto a la puerta del fuselaje, observando la línea oscura de árboles que marcaba el borde de la claridad. Él lo había notado antes que todos. La guardiana estaba cerca. No se la veía claramente, pero su presencia era inconfundible, como un rumor profundo que vibraba en los huesos y hacía temblar la corteza de los árboles más viejos. Era una presencia tan extraña como familiar. Cuando los demás niños se durmieron, Rosa María salió del fuselaje sin hacer ruido. Mateo la siguió, sabiendo que no debía dejarla sola. La noche estaba cálida, húmeda y silenciosa. Solo el sonido distante de un insecto rompía la calma. A unos metros del claro, la sombra de la selva pareció moverse. No era un movimiento brusco ni amenazante. Era un deslizamiento lento, majestuoso, casi ritual. Y entonces la vieron. La anaconda emergió entre los troncos, su cuerpo grueso y escamoso, brillando suavemente bajo la luz de la luna filtrada. Sus ojos, redondos y dorados, no reflejaban ferocidad, sino algo más profundo. Algo que Rosa María había aprendido a reconocer con el paso de las semanas: entendimiento. La serpiente avanzó hasta la piedra plana, donde tantas veces había recibido comida, pero esta vez no esperaba un pez ni nada a cambio. Se detuvo ahí, erguida apenas lo suficiente para elevar su cabeza a la altura del pecho de Rosa María. No era una amenaza, tampoco una súplica. Era una presencia observadora, como si la selva entera estuviera usando su cuerpo para hablar. Mateo contuvo la respiración. Su madre dio un paso adelante. El corazón de Rosa María golpeaba fuerte, pero no retrocedió. Había comprendido algo esencial. La guardiana no era solo un animal, era parte de un equilibrio más vasto, más profundo, anterior a ellos. Había permitido que vivieran allí, había evitado que otros depredadores se acercaran, había protegido al bebé que había aparecido misteriosamente en el fuselaje, y ahora estaba allí, esperando algo. Rosa María levantó las manos despacio, en un gesto abierto, sin armas, sin temor. Sus dedos temblaron. «Gracias», susurró, sin saber si la anaconda podía comprender o no.
pero necesitaba decirlo. Necesitaba reconocer lo que esa criatura había hecho por ellos. La serpiente inclinó la cabeza apenas, con un gesto que parecía casi humano. Luego, deslizó su cuerpo hacia el borde del claro y se detuvo. Miraba hacia la selva profunda, como si indicara un camino invisible. Mateo frunció el ceño. —¿Estás viendo eso? —murmuró. Rosa María asintió lentamente. La serpiente había detenido su movimiento justo en la entrada del sendero que se formaba entre los árboles altos. Su postura era inequívoca. No los intimidaba. Les mostraba algo o los guiaba. —Creo que quiere que sigamos ese camino —dijo Rosa María en un susurro. Mateo tragó saliva. Ahora, de noche, la serpiente volvió a mover su cabeza en dirección al sendero, con un movimiento suave, casi imperceptible. Rosa María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde que habían llegado al corazón de aquella selva, había aprendido a escuchar, a interpretar señales, a respetar silencios. Y lo que estaba viendo ahora no era un acto aleatorio, era una invitación o una advertencia. La selva sabe que algo viene, dijo con voz baja, y ella quiere que lo sepamos antes. Mateo miró hacia el fuselaje, donde todos dormían. Luego miró el sendero oscuro, iluminado apenas por hilos de luna. Finalmente, miró a su madre. —¿Vamos? Rosa María respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Solo un poco, solo hasta donde ella diga. La serpiente los observó mientras daban el primer paso. Luego se deslizó delante de ellos, avanzando sin prisa, guiándolos hacia la profundidad de la selva. Ese fue el momento en que Rosa María entendió algo que nunca se había permitido pensar. Ella no estaba sobreviviendo dentro de la selva. Estaba siendo aceptada por ella. Y ese pacto silencioso, sellado bajo la mirada de la guardiana, iba a cambiar todo lo que estaba por venir. La selva se abría ante ellos como un corredor vivo, respirando lentamente en la oscuridad. A cada paso, Rosa María sentía el latido oculto de ese mundo, la humedad sobre su piel, el crujido suave de las hojas secas, el olor profundo a madera mojada. Mateo caminaba a su lado, atento, tratando de imitar el ritmo silencioso de la serpiente que avanzaba delante de ellos. La guardiana se movía con una precisión inquietante, evitando raíces, piedras y ramas, como si conociera cada curva del sendero. Su cuerpo se deslizaba sin esfuerzo, reflejando destellos de luna filtrada entre las copas altas. Era imposible no sentir respeto por aquella criatura. Había poder en sus movimientos, pero también una calma antigua, casi sagrada. Después de unos minutos de caminata, Rosa María comenzó a escuchar un sonido. Al principio fue un zumbido leve, como el eco lejano de un motor apagándose, pero a medida que avanzaban, el sonido se volvió más claro. Un golpeteo sordo, metálico, irregular, como si algo pesado golpeara contra una superficie dura una y otra vez. Mateo detuvo el paso. —¿Escuchas eso? —susurró. Rosa María asintió. La guardiana también había frenado su avance y ahora giraba su enorme cabeza hacia ellos, como si quisiera asegurarse de que estuvieran prestando atención. Luego volvió su mirada hacia un claro cercano, apenas visible entre los troncos. El sonido venía de allí. Rosa María tragó saliva. Tenía el presentimiento de que lo que estaban a punto de encontrar no era parte de la selva. Era algo suyo, algo del mundo del que habían escapado y que ahora regresaba como un recuerdo inquietante. Al llegar al claro, la imagen la golpeó como un puñal. En el centro, medio cubierto por hojas caídas y tierra húmeda, estaba el pequeño motor auxiliar del avión. Aquella pieza siempre había estado inservible, fría, muerta. Había sido una de las razones por las que nunca pudieron reparar los problemas eléctricos del fuselaje. Pero ahora vibraba, golpeaba, se movía. El sonido era claro, metal contra metal. Un ritmo torpe, insistente, como un corazón torpe intentando latir después de años en silencio.
Rosa María se acercó con cautela, sin perder de vista a la guardiana. El motor estaba cubierto de musgo en algunos puntos, pero en otros estaba limpio, como si alguien lo hubiera tocado o movido. Lo más inquietante era que la pieza estaba tibia. Mateo se inclinó junto a ella. «Esto es imposible», murmuró. «No hay combustible, no hay cables, no hay nada que lo haga funcionar». Rosa María sintió un escalofrío. «No está funcionando», corrigió en voz baja. «Está despertando». En ese instante, un ruido nuevo se sumó al eco metálico. Un sonido suave, casi imperceptible, un quejido, un pequeño llanto. Rosa María se giró de inmediato. El sonido venía de la sombra detrás del motor, entre dos troncos gruesos cubiertos de enredaderas. Mateo retrocedió un paso. «Mamá, eso es...». Rosa María se adelantó antes de que él terminara la frase. Apartó con cuidado las enredaderas y entonces lo vio. Un niño, no un bebé, sino un niño de unos 3 o 4 años. Estaba sentado en cuclillas, abrazándose las piernas, temblando de frío y miedo. Tenía la piel sucia, los cabellos despeinados y los ojos grandes, abiertos de par en par, reflejando un terror profundo. Pero lo más inquietante no era su presencia, era lo que tenía entre sus manos. Un tornillo grande, oxidado, arrancado del motor. Mateo se llevó las manos a la boca. «¿De dónde salió? ¿Cómo llegó aquí?». El niño levantó la mirada hacia Rosa María. Sus ojos eran oscuros y húmedos. No habló, pero extendió una mano hacia ella, como si la reconociera, como si hubiera estado esperándola. La guardiana, desde la entrada del claro, observaba la escena sin moverse, como si entendiera la importancia de aquel hallazgo. La serpiente no mostraba agresión, pero tampoco indiferencia. Era como si hubiera guiado a Rosa María hasta ese punto por una razón precisa. Rosa María sintió que el mundo giraba un segundo. Un bebé encontrado en el fuselaje semanas atrás. Y ahora un niño, escondido en la jungla cerca de un motor que parecía estar volviendo a la vida por voluntad propia. 2 pequeños, 2 misterios, 2 vidas que la selva le estaba entregando. Rosa María se agachó lentamente con las manos abiertas. «Mi amor, estás a salvo. Ven conmigo», susurró. El niño dudó unos segundos, luego dio un paso, otro, y finalmente cayó en sus brazos, como si estuviera agotado por un miedo demasiado grande para su cuerpo pequeño. Mateo observó la escena con los labios temblorosos. «Mamá, ¿qué está pasando?». Rosa María abrazó al niño con fuerza. Su piel estaba helada, su corazón latiendo demasiado rápido, pero lo que más la estremeció fue algo que vio al bajar la mirada. En el cuello del niño había un collar, un pequeño amuleto de madera tallada, exactamente igual al que usaba el bebé que ella había encontrado. Rosa María cerró los ojos. La selva no entregaba señales al azar. La guardiana tampoco. Había un propósito, un hilo invisible, un destino que se estaba revelando, y ahora lo comprendía. No habían sido encontrados por casualidad, habían sido elegidos. La mañana amaneció con un frío inesperado, suave pero persistente, como si la selva hubiera decidido apagar su aliento cálido por un instante. Rosa María despertó antes que los demás, sobresaltada por un sueño que no lograba recordar con claridad. Solo quedaba una sensación. Alguien había intentado hablarle. No con palabras, sino con una presencia que se deslizaba entre imágenes confusas. Una sombra o una advertencia. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar al bebé que dormía envuelto en telas improvisadas junto a ella. El niño respiraba con un ritmo tranquilo, pero aún parecía ajeno al mundo, demasiado silencioso. Aquella quietud no era natural. Desde que lo había encontrado, apenas había llorado un par de veces. Era como si temiera hacer ruido, como si hubiera aprendido desde el nacimiento que el ruido atraía peligro.
Rosa María pasaba los dedos por su frente con una ternura que oscilaba entre amor y preocupación. Cada día se convencía más de que ese niño guardaba una historia que la selva todavía no había revelado. Se levantó y salió del fuselaje, abriendo paso entre las ramas húmedas que formaban su refugio. El amanecer pintaba el cielo con tonos rosados, que apenas lograban penetrar las copas densas de los árboles. Los pájaros aún no cantaban. Esa ausencia de sonido la inquietó. La selva no solía despertar así. Había una especie de suspensión, un silencio alerta, como si miles de ojos invisibles observaran desde las sombras. Mateo apareció detrás de ella, restregándose los ojos. «Mamá, ¿por qué te levantaste tan temprano?» «No pude dormir», respondió sin mirarlo del todo. Mateo percibió algo, porque frunció el ceño. «La selva está rara, ¿verdad?» Rosa María asintió. «Muy rara». De pronto, una rama crujió en el límite del claro. Ambos se tensaron, pero no era la guardiana, ni un animal grande. Era alguien pequeño. Una figura delgada emergió entre la vegetación, cubierta de barro desde los tobillos hasta el cuello, como si hubiera cruzado un río bajo tierra. Era un niño. Su cabello estaba enmarañado, los pies descalzos, los ojos tan oscuros que parecía que el bosque vivía dentro de ellos. Tenía la misma edad que Santi, pero su expresión era diferente. Había aprendido a sobrevivir, no a jugar. Se detuvo a 2 metros de ellos. No dijo palabra. Rosa María sintió que el corazón se le detenía. El niño no estaba perdido. No parecía asustado. Estaba observando, calculando, reconociendo. «Hola», dijo ella con voz suave. «No vamos a hacerte daño». El niño ladeó la cabeza con un gesto lento, casi animal. Mateo dio un paso adelante, pero Rosa María lo detuvo con el brazo. «¿Estás solo?», preguntó ella. Silencio. La luz del amanecer cayó sobre la piel del niño, revelando algo que la dejó sin aliento. Había marcas en sus brazos. No eran rasguños, eran símbolos, dibujos hechos con pigmento oscuro. No reconocía ninguno, pero parecían parte de un mismo patrón, como un mapa o un código. El niño levantó un dedo y señaló directamente al fuselaje. «A su bebé». Rosa María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?», susurró. Entonces, sin previo aviso, el niño dio media vuelta y comenzó a correr entre los árboles, tan rápido que parecía desvanecerse entre los troncos. Rosa María intentó seguirlo con la mirada, pero en segundos el bosque lo había devorado por completo. Mateo tragó saliva. «Mamá, ese niño sabía del bebé». «Lo sé, y sabía dónde estamos». Rosa María lo miró, intentando mantener la voz firme. «Y también sabía cómo encontrarnos». La selva volvió a emitir sus primeros sonidos matinales, pero ya no eran reconfortantes. Ahora resonaban como un eco que repetía una advertencia. El bebé no estaba allí por casualidad. Y aquel niño, con sus símbolos y su silencio, había venido para recordárselo. La vida que Rosa María había construido en medio de la selva estaba a punto de cambiar. Otra vez. Y esta vez las respuestas no vendrían de los árboles, sino de quienes habitaban sus secretos más antiguos. La tensión que el niño desconocido había dejado atrás permaneció flotando en el aire como un perfume invisible, difícil de ignorar. Durante todo el día, Rosa María sintió que algo se había movido bajo la superficie de la selva. No era un cambio físico, sino algo más sutil, una conciencia que se había activado, un ojo antiguo que había decidido observarlos más de cerca. Mientras los pequeños recogían frutos cerca del fuselaje y Mateo reparaba una de las paredes improvisadas que protegían el campamento, Rosa María mantuvo al bebé apretado contra su pecho. Él dormía con su extraña quietud habitual, ajeno a la inquietud que había despertado a su alrededor.
Mirarlo era como observar una llama diminuta en medio de un bosque oscuro, frágil, pero capaz de alterar todo lo que tocara. El sol empezó a caer y los tonos dorados se mezclaron con sombras largas. Fue entonces cuando la selva se llenó de un murmullo que no era de viento ni de animales. Era algo más, un roce suave, coordinado, como pasos diminutos moviéndose entre los troncos. Rosa María levantó la vista de inmediato. Mateo también lo sintió. Los niños dejaron de jugar. Entre la espesura aparecieron tres figuras pequeñas. Eran niños, niños como el que había aparecido esa mañana, delgados, ágiles, casi mimetizados con las sombras del bosque. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro y pigmentos oscuros dibujados en patrones que parecían imitar raíces o ríos. Cada símbolo fluía sobre su piel como parte de un mismo lenguaje. No hablaban, no corrían, solo observaban. Rosa María no sabía si sentirse aliviada o aterrada. No parecían hostiles, pero definitivamente no eran simples niños perdidos. Eran parte de algo mayor, de algo que la selva protegía. Mateo apretó los dientes, preparándose para intervenir si era necesario, pero su madre levantó la mano para detenerlo. A pesar del miedo, Rosa María avanzó un paso. Sabía que había sido la selva quien la había llevado hasta allí. Y esos niños eran un mensaje. «Hola», dijo, con voz firme, aunque el corazón le latía como un tambor en el pecho. «No queremos hacerles daño». Los tres niños intercambiaron miradas, como si se comunicaran sin palabras. Luego, uno de ellos, el más pequeño, con una marca circular pintada sobre la clavícula, levantó la mano y señaló nuevamente al fuselaje, al bebé. Rosa María sintió que un hilo de hielo le recorría la columna. «¿Lo conocen? ¿Saben quién es?», preguntó. Ellos no respondieron. El niño de la marca circular dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo frente a ella. Le extendió la palma de la mano. Tenía un objeto pequeño, envuelto en hojas. Lo ofreció sin emoción. Rosa María lo tomó con cuidado. Al desenvolverlo, vio un trozo de madera tallada con precisión sorprendente. Representaba una espiral rodeada de líneas ondulantes. El mismo símbolo que había visto discretamente marcado en el pecho del bebé desde el primer día. Un símbolo que ella había creído una marca de nacimiento. Rosa María sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. No era casualidad. Nada era casualidad. De pronto, un sonido grave y profundo retumbó entre los árboles, tan intenso que los pájaros salieron volando en estampida. Rosa María lo reconoció al instante. La guardiana. La serpiente emergió desde la espesura, moviéndose con esa elegancia silenciosa que hacía imposible calcular su tamaño real. Su cuerpo se deslizaba entre hojas y raíces como si fuera parte del bosque mismo. Los niños no huyeron. Por el contrario, se inclinaron levemente, como si estuvieran saludando a una aliada. Rosa María sintió el estómago retorcerse. La guardiana se acercó a ella, pero no con agresividad. Se detuvo a menos de 1 metro, elevando su cabeza imponente. Sus ojos dorados, antiguos, parecían observar directamente su alma. La serpiente olió el aire alrededor del bebé, y entonces algo ocurrió que dejó a Rosa María sin aliento. La guardiana cerró los ojos, en un gesto lento y solemne. Un gesto de reconocimiento, un gesto de aceptación. Los niños la imitaron, colocando una mano sobre el pecho, justo donde llevaban los símbolos. En ese instante, Rosa María entendió algo que nunca había considerado posible. El bebé no había sido encontrado por accidente. Había sido entregado, elegido, protegido por la selva, por sus guardianes humanos y no humanos. La guardiana abrió los ojos y retrocedió apenas un paso. Los niños hicieron lo mismo. Luego,
Como si una orden invisible hubiera sido dada, todos desaparecieron entre los árboles con movimientos silenciosos y perfectos, dejando a Rosa María y su familia completamente solos. El silencio regresó. Mateo se acercó. «Mamá, ¿qué fue eso?» Rosa María apretó al bebé contra su pecho y exhaló con dificultad. «Creo que hoy entendimos una parte», dijo ella. «Pero falta mucho más». Miró el símbolo tallado en la madera, idéntico al del bebé, y supo que a partir de ahora, nada sería igual. La selva había revelado a algunos de sus hijos, pero aún guardaba sus secretos más profundos, y Rosa María estaba en el centro de todos ellos. La noche cayó con una intensidad distinta, más pesada, como si la selva hubiera decidido cubrirse con un velo de sombras antiguas. El aire se volvió espeso, cargado de un perfume vegetal que Rosa María nunca antes había percibido, una mezcla de raíces húmedas, flores nocturnas y hojas trituradas. No era un olor desagradable, era ancestral, como si la tierra quisiera recordarles que había historias más viejas que ellos, respirando bajo cada raíz. Rosa María observaba el claro desde la pequeña fogata que Mateo había encendido. El fuego titilaba débilmente, incapaz de imponerse sobre la densidad de la oscuridad. Los niños dormían juntos dentro del fuselaje, agotados después de un día que nadie sabía cómo procesar. El bebé, por su vez, estaba inquieto. Movía las manitas, murmurando sonidos suaves que no eran llanto, pero tampoco tranquilidad. Era como si él también sintiera a la selva moverse en su interior. Mateo se acercó a su madre y se sentó a su lado, con el rostro iluminado por las brasas. «No dejo de pensar en esos niños», confesó él. «Mamá, no parecen normales». Rosa María soltó un suspiro largo. «No, hijo, no lo son. Y creo que la selva los formó tanto como nosotros hemos sido moldeados por ella». Mateo clavó los ojos en el bosque oscuro. «Pero, ¿qué quieren? ¿Por qué vinieron?» Rosa María apretó el objeto de madera tallada entre los dedos. El símbolo espiralado capturaba la luz del fuego y la reflejaba como si tuviera vida propia. «Creo que vinieron a mostrarnos algo. A prepararnos», dijo ella. Mateo la miró con desconfianza. «¿Prepararnos para qué?» Antes de que pudiera responder, un sonido suave, casi imperceptible, se elevó desde la profundidad del bosque. Era un canto. No un canto humano ni un canto animal. Era una vibración, un murmullo que parecía surgir de la tierra misma. Un susurro que sacudía el corazón antes que los oídos. Rosa María sintió la piel erizarse. No podía identificar la melodía, pero reconocía la sensación. La había sentido la primera vez que vio la espiral marcada en el pecho del bebé. Un llamado. Las copas de los árboles se mecieron sin viento. Algo se acercaba. De entre la vegetación, una figura emergió. No era un niño. No era la guardiana. Era una mujer. Su piel estaba pintada con símbolos similares a los de los niños, pero más complejos, más antiguos. Llevaba collares hechos de semillas negras y fibras vegetales que tintineaban suavemente mientras caminaba. Sus ojos eran de un verde profundo, casi fosforescente en la oscuridad. Avanzaba con una calma que hacía parecer que la sombra misma la escoltaba. Mateo se tensó, pero Rosa María levantó una mano. «No tengas miedo», susurró. «Ella no viene a hacernos daño». La mujer se detuvo frente a ellos, mirando directamente a Rosa María. Su mirada no contenía hostilidad, contenía reconocimiento, como si ya se conocieran. Entonces, con movimientos lentos, la mujer extendió una mano hacia el bebé. No para tomarlo, no para reclamarlo, sino para tocar el símbolo dibujado en su pecho, como si confirmara algo que ya sabía. Rosa María tragó saliva. «Lo estaban buscando, ¿verdad?» La mujer asintió con un movimiento casi imperceptible.
Él pertenece al camino, dijo en un español antiguo, con acento extraño, como si nunca hubiese hablado la lengua humana y aún así la dominara. La voz de la mujer era suave, pero cargada de una autoridad que no dejaba espacio para dudas. ¿Qué camino?, preguntó Mateo. La mujer lo miró a él y luego a Rosa María. El camino de los antiguos, el que mantiene la vida en equilibrio, el que protege la sangre que no debe caer en manos equivocadas. Rosa María sintió un nudo en la garganta. ¿Estoy involucrada en eso? La mujer volvió a mirarla, esta vez con una intensidad distinta, como si la estuviera evaluando. Tú lo encontraste, él te aceptó. Eso no se elige, respondió. La selva te puso en su camino, y ahora caminarás con él. El canto distante volvió a escucharse, más fuerte, más profundo, más vivo. La mujer dio un paso atrás. Sus ojos resplandecieron bajo la luz débil del fuego. Los hombres que vuelan ya lo buscan, dijo. Ellos no entienden, no deben encontrarlo. La respiración de Rosa María se cortó. ¿Los del helicóptero?, susurró. La mujer asintió. Vienen por él, y cuando regresen no vendrán solos. Mateo se puso de pie con el corazón acelerado. ¿Qué hacemos entonces? La mujer señaló hacia el interior oscuro de la selva. Seguirme. Hay un camino que deben ver, un camino que solo se revela a quienes han sido elegidos. El canto envolvió el claro, vibrando como si árboles enteros estuvieran respirando al mismo tiempo. El bebé abrió los ojos. Por primera vez desde que lo habían encontrado, sus pupilas brillaron, reflejando el mismo símbolo que llevaba en la piel. La selva lo llamaba, y Rosa María sabía que no podía ignorar ese llamado. La mujer dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Rosa María se levantó, apretando al bebé contra su pecho. «Hijo», dijo a Mateo con voz firme, «tenemos que seguirla». Y así, por primera vez desde que llegaron, no caminaron para sobrevivir. Caminaron para aprender, para entender aquello que la selva llevaba siglos guardando. Un camino que cambiaría todo, para siempre. Adentrarse en la selva de noche era como caminar dentro del cuerpo de una criatura viva. Todo respiraba, todo vibraba. Cada raíz parecía pulsar como una vena antigua, y cada hoja susurraba historias que Rosa María no lograba comprender, aunque su intuición le dijera que eran importantes. La mujer de los símbolos avanzaba frente a ellos sin linterna ni antorcha. No necesitaba luz. Parecía conocer cada árbol, cada desvío, cada roca escondida bajo la maleza. El canto que antes se oía a lo lejos, ahora se confundía con el crujido de la tierra bajo sus pies, como si viniera de todas partes. Rosa María sostenía al bebé cerca de su pecho. Él no lloraba, no temblaba, no se quejaba, solo observaba la oscuridad con ojos demasiado atentos para su edad, como si estuviera reconociendo un lugar al que había pertenecido antes de nacer. Mateo cerraba la fila, protegiendo la espalda del grupo, aún sin entender exactamente de qué. Tras un largo trayecto, llegaron a una abertura entre troncos retorcidos. No era una cueva ni una entrada hecha por humanos. Era un umbral natural, formado por raíces gigantescas que se entrelazaban formando un arco oscuro que descendía hacia la tierra. La mujer se detuvo. «Aquí comienza el camino», dijo, colocándose frente a Rosa María. «Debes entrar tú». Mateo dio un paso adelante, indignado. «No la dejaré bajar sola. Hay niños allá atrás durmiendo sin nosotros. No podemos dividirnos ahora». La mujer lo miró con severidad, pero sin agresividad. «Tus hijos estarán protegidos. Los guardianes ya los vigilan. Pero este paso, este solo puede darlo quien ha sido elegido por el pequeño». Rosa María sintió un estremecimiento. Bajó la mirada hacia el bebé. Él la miraba como si entendiera cada palabra, cada decisión. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó ella. La mujer respiró hondo. Su voz se volvió más grave, más ritual.
La memoria, la raíz del tiempo, lo que fue, lo que es y lo que puede romperse si cae en manos equivocadas. Rosa María sintió que el pecho se le estrechaba. Miró hacia la oscuridad del túnel. Un aire frío y profundo emergía de él como un suspiro del pasado. ¿Y qué esperas que encuentre ahí?, preguntó. La mujer inclinó la cabeza. La verdad sobre él, señaló al bebé, y la verdad sobre ti. Antes de que Rosa María pudiera preguntar más, la mujer levantó una mano y tocó levemente la espiral marcada en la madera tallada. De inmediato, el símbolo brilló con un resplandor suave. Un eco de ese brillo apareció en el pecho del bebé, como si ambos fueran partes de un mismo corazón. El camino reconocerá esa luz, dijo la mujer, y te permitirá ver. Mateo tomó la mano de su madre. Mamá, ¿estás segura? Rosa María sintió el miedo clavarse en su estómago, pero también algo más. Una certeza profunda, casi inexplicable, como si desde el primer día la selva hubiera estado empujándola hacia este momento. Tengo que hacerlo, susurró. Por él, por nosotros. Mateo apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Aunque era fuerte, aunque había protegido a todos desde el accidente, ahora era él quien tenía miedo de perderla. Te esperaré aquí, dijo con voz baja. Pase lo que pase. La mujer hizo un gesto solemne y se apartó, señalando la entrada. El canto se hizo más intenso, como un latido que marcaba el ritmo de un corazón que llevaba siglos esperando ser oído. Rosa María respiró profundamente, ajustó al bebé contra su pecho y dio el primer paso hacia la oscuridad. El suelo descendía, húmedo, cubierto de raíces que parecían moverse bajo sus pies. La luz del exterior desapareció en cuestión de segundos, reemplazada por un resplandor suave que emergía del propio túnel. No venía de ninguna antorcha ni fósforo, venía de las paredes mismas, donde símbolos antiguos, espirales, ondas, figuras humanas y animales, brillaban como si hubieran sido pintados con luna líquida. El bebé extendió la mano y tocó una de esas marcas. Al instante, la figura comenzó a moverse como un dibujo que despertaba de un sueño profundo. Rosa María retrocedió, jadeante. Los símbolos se encendieron uno por uno, formando un camino luminoso bajo sus pies. Era hermoso, era aterrador, era inevitable. A medida que avanzaba empezó a escuchar voces. No eran voces humanas, eran ecos, murmullos que hablaban un idioma que no comprendía, pero que de alguna forma sentía. Eran voces viejas, voces que contenían memoria. El túnel se abrió de pronto en una cámara amplia, circular, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban con intensidad. En el centro, una estructura de piedra se elevaba como un altar, y sobre él una espiral idéntica a la del bebé, tallada en la roca con una precisión perfecta. Rosa María se acercó con el corazón palpitando. El bebé empezó a emitir un sonido suave, un murmullo rítmico, como si estuviera repitiendo un canto que ya conocía desde antes de ser encontrado. Entonces la cámara respondió. El aire vibró. Las luces se intensificaron. Las paredes comenzaron a proyectar imágenes hechas de luz y sombra. Rosa María vio figuras humanas rodeadas de la selva, vio nacimientos, vio rituales antiguos, vio niños con símbolos en la piel, vio guerras, vio destrucción, vio un bebé siendo entregado a la selva y finalmente vio algo que le heló la sangre. Una mujer muy parecida a ella. Demasiado parecida, como si fuera un reflejo perdido en el tiempo. Rosa María retrocedió, aturdida. ¿Qué significa esto?, susurró. En ese momento, una figura hecha de luz se formó frente a ella. No era humana, no era animal, era como la esencia de la selva misma, tomando forma para comunicar lo incomunicable. Y entonces, una voz profunda, vibrante, infinita, habló dentro de ella. Tú no lo encontraste, tú lo devolviste. Rosa María sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies.
El bebé la miró y por primera vez sonrió. La noche se había cerrado sobre la casa como un manto pesado, y aún así, algo en el aire parecía moverse con vida propia. No era viento, no había brisa, y sin embargo, las cortinas se agitaban con suavidad, como si una mano invisible las tocara desde el otro lado. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo la observaba, algo esperaba, algo quería ser recordado. Se levantó despacio, sin querer despertar a sus hijos, que dormían amontonados en una sola cama, buscando calor y compañía. Caminó hacia el pasillo, siguiendo ese susurro que parecía llamarla por su nombre, aunque no lo pronunciara. Era una vibración, un eco, una presencia, el tipo de llamado que no nace en los oídos, sino directamente en el alma. Las tablas crujieron bajo sus pasos, pero esta vez el sonido no la asustó. Le resultó familiar, como si fueran latidos antiguos resonando bajo sus pies. La casa no reclamaba miedo, reclamaba memoria, y ella, aunque no lo decía en voz alta, también lo necesitaba. Al llegar al final del pasillo, vio nuevamente la puerta del sótano entreabierta. Aquella puerta que nadie había tocado, aquella puerta que juraría haber dejado cerrada con seguro. Contuvo el aliento. Una parte de ella quería regresar con sus hijos. La otra parte sabía que ese rincón oscuro era el corazón del misterio que la estaba envolviendo desde su llegada. Bajó un peldaño. La madera gemía, pero no protestaba. Era casi un susurro de bienvenida. Bajó otro y otro. El aire se volvió más frío, más denso, como si una historia entera la estuviera presionando desde todos los ángulos. Al llegar al último escalón, una luz muy tenue, como el reflejo de una vela que lleva encendida demasiados años, brillaba desde una esquina. La viuda avanzó hacia ella. No veía la fuente de la luz, pero sí su efecto. Iluminaba un pequeño cofre de madera cubierto de polvo y telarañas. Se agachó lentamente y al tocarlo sintió que la madera vibraba bajo su mano. Estaba tibio, vivo, y cuando sus dedos rozaron el broche oxidado, la luz se apagó de golpe. Quedó sumida en una oscuridad absoluta. El tipo de oscuridad que aplasta, que ahoga, que hace perder la orientación. Entonces escuchó la voz. No era humana, pero tampoco era monstruosa. Era suave, antigua, quebrada por el tiempo. Una voz que parecía hecha de lágrimas secas. Regresa lo que fue tomado. La viuda sintió que el aire se le escapaba. No podía ver, pero podía sentir algo moverse cerca de ella. Algo que no quería hacer daño, pero que cargaba un dolor tan profundo que era casi insoportable de escuchar. Un dolor que pedía justicia, o perdón. ¿Qué debo devolver?, susurró ella, apenas capaz de articular las palabras. Un silencio espeso respondió durante largos segundos. Luego, la voz volvió, esta vez más cerca, como si hablara desde su propio pecho. Mi nombre, mi historia, mi lugar. Y entonces la luz volvió, no la luz misteriosa, sino la luz normal del sótano, como si alguien hubiera encendido la lámpara de techo. El cofre seguía allí, cerrado, inmóvil, sin rastros de haber emitido ninguna luz. La viuda dio un paso atrás, temblando. Comprendió en ese instante que aquella casa no era maldita, era olvidada, y algo, estaba cansado de ser olvidado. La viuda subió las escaleras del sótano con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Aún podía sentir la vibración de aquella voz dentro de su cuerpo, como un eco atrapado entre sus costillas. Cuando llegó al pasillo, se apoyó en la pared para recuperar el aliento. No sabía si el miedo la dominaba o si era otra cosa, una tristeza ajena que se le había pegado a la piel. Entró en la habitación donde dormían sus hijos. Los miró uno por uno, sus pequeños cuerpos, sus respiraciones rítmicas, sus manos entrelazadas, la inocencia que no entendía de fantasmas
ni de historias olvidadas. Se agachó y besó la frente de cada uno. Aquello le dio fuerzas, le recordó que estaba allí para protegerlos, pasara lo que pasara. Cuando cerró la puerta, la casa parecía guardar silencio otra vez, un silencio expectante. La mujer volvió la vista hacia el sótano, hacia la oscuridad que había dejado atrás. Algo la llamaba, sí, pero también había una elección. Podía ignorarlo, podía cerrar la puerta con llave, fingir que nada había ocurrido y seguir adelante. Sin embargo, sabía que la casa no la dejaría en paz hasta que escuchara. Decidió bajar de nuevo, esta vez con una lámpara de aceite en la mano. La luz cálida temblaba en sus dedos, pero le daba valor. Colocó la lámpara en el último escalón. El cofre seguía allí, sin moverse como un animal dormido. No había luz misteriosa ahora, no había voz, solo polvo, silencio y una sensación de espera profunda. La viuda se arrodilló frente a él. Su mano tembló cuando volvió a tocar la madera. Esta vez estaba fría, completamente inerte como cualquier objeto viejo. Respiró hondo, tomó un pequeño cuchillo que llevaba en el cinturón y con la punta logró levantar el broche oxidado. El sonido fue áspero, desagradable, como si el metal protestara por despertar después de tantos años. Cuando abrió la tapa, un olor a humedad antigua salió disparado, invadiendo el aire alrededor. Dentro del cofre había solo 3 objetos: un diario con la cubierta rota, una llave de hierro negro y una trenza de cabello atada con un listón descolorido. La trenza, especialmente, la hizo estremecer. Era gruesa, larga. Solo se conserva algo así cuando pertenece a alguien que fue amado o a alguien que fue perdido. Tomó el diario con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, llenas de manchas de tiempo, pero la caligrafía seguía viva. Un nombre aparecía en la primera línea, escrito con tinta que se había corrido ligeramente: Isabela Montiel. La viuda lo repitió en voz baja, y, al pronunciarlo, sintió una vibración en el aire, como si la casa hubiera reconocido el nombre de inmediato. Pasó las primeras páginas y comenzó a leer fragmentos. Eran confesiones, pensamientos, miedos y un secreto que la joven Isabela escondía. Hablaba de un amor prohibido, de un hijo que no debía existir, de una promesa rota que quedó enterrada bajo el peso de la vergüenza familiar. La viuda sintió un nudo en la garganta. Aquella historia no era solo dolorosa, era injusta. Entonces levantó la llave. Pesaba más de lo que aparentaba. Era una llave antigua, de hierro puro, del tipo que solo abría puertas muy especiales. No podía evitar preguntarse qué cerradura esperaba desde hacía tanto tiempo. Y más aún, ¿qué sería lo que esa cerradura protegería? Justo cuando estaba guardando el diario de nuevo, la lámpara de aceite parpadeó. La llama se dobló hacia un lado, aunque no había viento. Y allí, en ese instante de silencio absoluto, escuchó la misma voz que había oído antes, esta vez sin susurros, clara, directa, casi humana. Léelo todo, antes de juzgarme. La viuda cerró los ojos. No era peligro lo que sentía, era alguien pidiendo justicia, alguien que llevaba demasiado tiempo esperando ser vista. Rosa María pasó la noche sin dormir, sentada junto a la lámpara apagada, con el diario de Isabela abierto sobre las rodillas. Cada página parecía pesar más que la anterior. Las palabras no solo contaban una historia, parecían suplicar. Entre confesiones, culpas y recuerdos, Isabela escribía sobre un cuarto secreto en la casa, un cuarto que nadie debía abrir, donde había escondido lo que más amaba y lo que más temía perder. La viuda sintió un escalofrío. Algo en su interior ya sabía que aquella llave antigua pertenecía a ese lugar. Mientras leía, un detalle comenzó a repetirse de forma inquietante. Isabela hablaba de sonidos nocturnos, de pasos que recorrían el pasillo,
de llantos ahogados que la seguían incluso cuando cerraba los ojos. Rosa María levantó la vista. ¿Sería posible que aquellas presencias aún siguieran allí, atrapadas entre paredes que se negaban a olvidar? La casa, en su silencio profundo, parecía guardar la respiración, como si esperara su decisión. Cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente por la ventana, Rosa María se levantó con el diario en una mano y la llave en la otra. Sus hijos aún dormían, ajenos a la tormenta que hervía en el corazón de su madre. Caminó descalza para no despertarlos. A cada paso, el piso crujía de forma distinta, como si la casa quisiera guiarla hacia un destino que llevaba años postergado. Y ella, sin saber por qué, confió en ese llamado silencioso. Llegó al extremo del pasillo donde un armario viejo bloqueaba parcialmente una pared. Cuando lo movió, una nube de polvo la envolvió y reveló algo que no había visto antes, un marco de madera incrustado en la pared, casi invisible, como si hubiera sido cubierto a propósito. Se arrodilló y pasó la mano por encima. Allí estaba, una cerradura antigua, del tamaño exacto de la llave negra. Su corazón se aceleró. Aquello no era casualidad, era una invitación o una advertencia. Con la llave temblando entre sus dedos, Rosa María se detuvo. ¿Y si lo que había detrás no era solo un cuarto? ¿Y si era algo que podía poner en peligro a sus hijos? Durante un instante dudó, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en su garganta. Pero entonces recordó las palabras del diario. Isabela no pedía protección para ella misma, sino para alguien más, para alguien que había sido silenciado y borrado de la historia familiar. Rosa María respiró hondo y decidió enfrentar lo desconocido. Introdujo la llave en la cerradura. El metal chirrió, pesado, como si no hubiese sido movido en décadas. Un olor a polvo viejo y humedad escapó por la rendija al girarla. La puerta oculta se abrió lentamente, dejando ver un cuarto pequeño, sin ventanas, iluminado apenas por la luz que entraba desde el pasillo. Parecía intacto, detenido en el tiempo, como si hubiera sido sellado el día anterior. La viuda dio un paso dentro y sintió que la temperatura descendía de golpe. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, hechos con carbón. Manos pequeñas que intentaban dibujar un rostro, un sol torcido, un árbol, figuras que parecían familia. En el centro había una cama diminuta cuidadosamente tendida. Sobre la almohada descansaba un muñeco de trapo, con los ojos cosidos con hilo negro. Rosa María se llevó una mano a la boca. El aire se volvió denso, opresivo. Ese no era un cuarto cualquiera, era un cuarto para un niño. Cerca de la cabecera de la cama encontró una caja de madera tallada. Cuando la abrió, descubrió más mechones de cabello, pequeños trozos de tela, botones y un par de dibujos firmados con una inicial sencilla, una letra A, la misma letra que Isabela mencionaba en el diario. El hijo secreto, el niño al que nunca pudieron nombrar, el niño que había desaparecido de la historia de la familia como si nunca hubiera existido. Rosa María sintió un dolor profundo, como si ese abandono hubiera dejado una herida abierta en la casa. Un frío repentino recorrió su espalda. Algo se movió detrás de ella. Se giró de inmediato con el corazón desbocado, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentirlo. No estaba sola. El aire vibraba. La casa parecía contener un suspiro antiguo, una espera demasiado larga. Entonces, la voz volvió a sonar, más clara que nunca, susurrando desde algún rincón del cuarto. «Encuéntralo». La lámpara del pasillo parpadeó. La sombra en la pared se movió apenas. Y Rosa María comprendió algo. Lo que buscaba Isabela no era perdón, era a su hijo. Rosa María salió del cuarto secreto con el diario apretado contra el pecho. Sentía que el aire pesaba más que antes, como si la casa hubiera despertado capas nuevas de memoria con cada página leída.
Subió la escalera lentamente, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de descubrir. Un niño, un hijo que nunca fue reconocido, un pequeño que vivió, quizás solo por un tiempo, encerrado en un cuarto que nadie debía ver. Aquello no era simplemente una tragedia del pasado, era una herida viva. Al llegar al pasillo, escuchó el sonido claro de risas infantiles. Por un instante pensó que eran sus hijos, pero cuando abrió la puerta de su habitación, encontró a los tres aún profundamente dormidos. Las risas, sin embargo, continuaban, lejanas, como si vinieran del piso inferior. Un escalofrío le recorrió los brazos. Era una risa suave, tenue, pero cargada de un eco doloroso, un eco que parecía pedir ser encontrado. Rosa María volvió a cerrar la puerta y caminó hacia las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies como si protestara por su peso emocional, no físico. Cuando llegó a la sala, la risa cesó abruptamente, convirtiéndose en un silencio tan intenso que casi podía escucharse. La viuda dio unos pasos hacia el centro del cuarto, sosteniendo la llave negra entre los dedos. «Encuéntralo», había dicho la voz. Pero ¿cómo encontrar a alguien que quizá nunca salió vivo de esa casa? Abrió el diario por una de las páginas del medio. Allí, la letra de Isabela estaba más temblorosa, casi desesperada. Hablaba de noches enteras, intentando calmar el llanto del pequeño. De miedo a ser descubierta por su padre, de la vergüenza y el castigo que caerían sobre ella si sabían de ese niño sin nombre. Rosa María sintió un nudo en la garganta. El amor y el terror se mezclaban en esas líneas como tinta derramada. Pero entonces una frase la hizo detenerse el corazón. «Mi hijo no respira bien en la noche. Hoy desperté y estaba frío». Volvió a leerla varias veces. La angustia de Isabela traspasaba el papel. Rosa María cerró el diario con un suspiro crispado. Algo terrible había ocurrido en esa casa, algo que nadie quiso recordar. Y ahora, la casa misma exigía que esa verdad saliera a la luz. A pesar del miedo que crecía dentro de ella, Rosa María sabía que debía seguir adelante. No solo por la memoria de Isabela, sino por el pequeño que había quedado atrapado en el silencio. En ese instante, un golpe seco resonó desde el comedor. No un golpe fuerte, sino algo que caía. Dejó el diario sobre una mesa y se dirigió hacia allí. Encontró el objeto en el suelo, un juguete de madera, pequeño, con forma de caballo. Lo había visto antes, guardado en una caja del cuarto sellado. Pero ahora estaba allí, en medio del comedor, como si alguien lo hubiese dejado para guiarla. Y entonces lo entendió. No estaba viendo cosas, no era su imaginación. El niño quería mostrarle algo. Tomó el juguete con cuidado. Al levantarlo, percibió algo más. Marcas diminutas en el piso, como rasguños, como líneas trazadas por manos pequeñas. Rasguños que formaban un patrón, como un camino. Las marcas avanzaban hacia la puerta que daba al jardín trasero. Rosa María siguió ese rastro con el corazón acelerado. Nunca había sentido la presencia tan fuerte, tan cercana. El silencio del lugar ya no era solo silencio, era espera. Empujó la puerta del jardín, que emitió un gemido prolongado. La brisa fría de la mañana rozó su rostro, despejando un poco el torbellino de pensamientos. El jardín era grande, cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera cuidado por décadas. Las marcas continuaban sobre la tierra, más visibles ahora, pequeños surcos, como si un niño hubiera arrastrado algo consigo o hubiese buscado excavar con sus propias manos diminutas. El rastro se detuvo junto al viejo árbol del fondo, un roble enorme, inclinado, con raíces gruesas que parecían respiraciones petrificadas. Rosa María se arrodilló frente a él, palpó la tierra y sintió algo extraño. Estaba más blanda, más suelta, como si hubiera sido removida alguna vez. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo, compasión y un dolor que no sabía cómo explicar. Sabía lo que ese lugar guardaba.
No necesitaba que nadie se lo dijera. La brisa se detuvo de pronto. La casa, el jardín, incluso el árbol, parecían contener el aire. Entonces, a su lado, escuchó un susurro tan suave que apenas rozó el mundo. «Aquí». Rosa María cerró los ojos. El niño no estaba desaparecido. El niño estaba esperando ser encontrado. Rosa María permaneció arrodillada frente al roble, incapaz de apartar la mano de la tierra suelta. El susurro aún vibraba en su oído como una caricia helada que se niega a desaparecer. Aquí, una sola palabra, que lo cambiaba todo. Tragó saliva mientras sentía cómo el miedo y la compasión se enredaban dentro de ella como raíces antiguas. La casa le había mostrado fragmentos, pero ahora era el momento de enfrentar la verdad completa, sin filtros, sin protección. Con manos temblorosas comenzó a apartar la tierra. No sabía exactamente qué buscaba, pero cada puñado que removía la acercaba más a una historia que llevaba generaciones enterrada. El olor a humedad y a raíces viejas subía desde el suelo, mezclándose con un frío que no tenía explicación natural. La brisa volvió a soplar, suave pero insistente, como si algo más también quisiera respirar allí. El silencio era tan profundo que podía oír sus propios latidos resonando en el pecho. De pronto, algo duro chocó contra sus dedos. Se quedó inmóvil, respiró hondo y volvió a excavar con más cuidado. La tierra cayó a los costados, revelando un objeto pequeño, rectangular, cubierto de barro. Lo sacó y lo limpió con la manga. Era una cajita de madera del tamaño de una mano, sellada con un broche corroído. La madera estaba agrietada, pero todavía conservaba un grabado, una inicial. La misma inicial que había visto en los dibujos del cuarto secreto. La letra A. El pecho de Rosa María se apretó. Sabía que esa caja no estaba allí por casualidad. La sostuvo con ambas manos y la abrió con sumo cuidado. Dentro, envuelto en un paño descolorido, encontró un pequeño medallón de plata, con una foto diminuta en su interior. Era una mujer joven, Isabela, sosteniendo a un bebé de pocas semanas. Ambos miraban a la cámara con una mezcla de amor y tristeza profunda. Rosa María sintió sus ojos humedecerse. Aquel medallón era un testimonio de amor prohibido, oculto de todos y condenado al silencio. Debajo del medallón había un pedazo de papel doblado. Estaba tan delicado que temió romperlo. Lo abrió lentamente y vio un mensaje escrito con letra temblorosa. «Perdóname, no pude salvarlo». Las palabras eran un grito silencioso que traspasaba el tiempo. Rosa María imaginó la desesperación de la joven madre, sola, asustada, obligada a proteger a su hijo del mundo, y al final, incapaz de protegerlo siquiera de la muerte. La tierra parecía más fría de repente, como si aún guardara la memoria de aquella noche. Rosa María dejó la caja a un lado y respiró profundo, buscando fuerzas en medio de aquel dolor ajeno que ahora también sentía como suyo. Miró el suelo removido y supo que no podía detenerse allí. El medallón era importante, sí, pero no era el final. El susurro del niño no había dicho «mira», había dicho «aquí». Algo más lo mantenía atrapado, algo que necesitaba ser liberado. Se sentó sobre los talones y siguió cavando, con más determinación que miedo. La tierra cedió con más facilidad que antes. A pocos centímetros de profundidad, encontró algo que la hizo detenerse por completo. Era un pequeño fragmento de tela, casi deshecho por el paso del tiempo, pero todavía reconocible. Lo levantó con delicadeza. Era parte de una manta infantil, con bordados azules que apenas resistían. Rosa María contuvo un sollozo. Ese pequeño trozo era todo lo que quedaba del niño, de su corta vida y del amor desesperado de su madre. El aire a su alrededor comenzó a cambiar. Ya no era frío, tampoco pesado, se sentía tenue, ligero. Rosa María levantó la mirada.
Las ramas del roble se movieron suavemente, aunque no soplaba viento alguno. Algo en la atmósfera parecía levantarse, como si un peso antiguo se estuviera disipando por fin. El jardín entero parecía respirar, como si hubiera esperado décadas para exhalar ese alivio. Entonces, detrás de ella, escuchó pasos muy suaves. Unos pasos que no pertenecían a nadie de este mundo. No sintió miedo, al contrario, una calma profunda recorrió su espalda. Y cuando una brisa cálida acarició su mejilla, supo que el niño estaba allí, agradeciendo en silencio. No una aparición, no un fantasma, solo la presencia pura de alguien que por fin había sido encontrado, visto, nombrado. Rosa María cerró los ojos y apretó contra su pecho el trozo de manta. No sabía qué vendría después, pero había hecho lo que la casa necesitaba, y sobre todo, lo que el niño merecía. Rosa María regresó a la casa con la manta entre las manos, sintiendo el eco de aquella presencia cálida que la había acompañado en el jardín. El aire dentro de la vivienda era distinto, más liviano, menos tenso. Como si la casa misma hubiese exhalado después de tantos años de silencio y dolor. Caminó despacio por el pasillo, observando cómo la luz se deslizaba por las paredes gastadas, formando sombras que ya no parecían amenazantes, sino cansadas, como si también ellas hubieran soportado demasiado tiempo la carga de un secreto que no les pertenecía. Entró en la sala y dejó la manta sobre la mesa, junto al diario de Isabela. El libro parecía vibrar con un mensaje urgente, como si aún tuviera cosas que contar. Rosa María lo abrió por las últimas páginas, que había evitado leer hasta entonces. La letra era desigual, llena de manchas y trazos que revelaban noches enteras de llanto y desesperación. «Lo enterré yo misma», decía una línea. «No pude dejar que lo sacaran de mí otra vez». Rosa María sintió un escalofrío. Isabela no solo había perdido al niño, había cargado con la culpa y el silencio hasta su último aliento. Siguió leyendo, con el corazón en un puño. La joven madre escribía sobre el miedo a su padre, sobre la vergüenza que la familia imponía a cada paso, sobre la obligación de mantener apariencias que la asfixiaban. Él dijo que nadie debía saber, que una mujer decente no puede tener un hijo sin nombre. Rosa María apretó los dientes. Aquello no era solo una tragedia personal. Era el peso del abuso, del control y la crueldad que se escondían bajo la fachada de respeto y tradición. Era una herida que había devorado generaciones. En un párrafo casi ilegible, Isabela mencionaba algo más, un compromiso de silencio. Mi hermana lo sabe. Ella me ayudó a ocultar todo, pero tiene miedo de hablar. Rosa María levantó la vista. ¿Una hermana? ¿Alguien que aún podría estar viva? El pensamiento la golpeó con una mezcla de esperanza y angustia. Si la hermana de Isabela seguía con vida, quizá podría confirmar todo lo que había descubierto, o incluso aportar detalles que el diario no contenía. El sonido de pasos la sobresaltó. Pero esta vez no eran voces del pasado, ni risas lejanas, ni susurros infantiles. Eran los pasos pequeños y suaves de sus hijos que bajaban la escalera con rostros soñolientos. Rosa María sonrió con ternura, aunque su corazón seguía agitado. Los abrazó con fuerza, sintiendo cómo su calor real, vivo, la anclaba a la realidad. Aún así, sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Sus hijos estaban en medio de una historia demasiado grande. Debía protegerlos y protegerse a sí misma. Mientras preparaba el desayuno, la casa volvió a crujir, pero esta vez los sonidos no parecían advertencias ni llamados. Sonaban como suspiros aliviados, como si los cimientos se reajustaran después de décadas de tensión. Rosa María observó la lámpara que parpadeaba levemente y no sintió miedo. Sabía que ya no estaban solos, pero tampoco estaban en peligro. Los secretos se estaban revelando, y eso cambiaba todo. Cuando terminó de servir la comida, una idea comenzó a tomar forma en su mente.
Debía encontrar a la hermana de Isabela. Si seguía viva, tal vez vivía aún en el pueblo. Tal vez había guardado silencio durante años esperando el momento adecuado para romperlo. Tal vez había deseado en lo más profundo que alguien como Rosa María llegara a esa casa y desenterrara lo que nadie más se atrevió. La viuda sintió que un camino se abría frente a ella, tan inevitable como necesario. Después de dejar a los niños ocupados en la sala, Rosa María volvió al cuarto secreto. Lo observó en silencio. Ya no parecía un lugar oscuro o maldito. Parecía un santuario detenido en el tiempo. El aire allí dentro tenía un olor distinto, como a madera tibia y a polvo que finalmente podía descansar. Se acercó a la pequeña cama y acarició la manta que aún estaba tendida. Por primera vez desde que la descubrió, no sintió tristeza, sintió paz y una promesa implícita. La historia continuaría, pero ya no en sombras. Tomó el diario, la llave negra y el medallón encontrado bajo el roble. Esos objetos eran la prueba, la voz de aquellos que habían sido silenciados. Sabía que debía llevarlos consigo cuando buscara respuestas en el pueblo. Sabía que nadie podría negar una verdad tan contundente, y sabía que de alguna manera inexplicable el niño la estaba guiando hacia ese encuentro, como si quisiera que su nombre, el nombre que nunca tuvo, por fin fuera dicho. Cuando salió del cuarto, una luz suave tocó su hombro, como una despedida delicada. Rosa María no miró atrás, no hacía falta. El niño ya no estaba atrapado. Pero la historia aún no había terminado. El pueblo despertaba lentamente cuando Rosa María salió por la puerta principal con el diario, la llave negra y el medallón guardados en su bolso. La mañana tenía ese silencio particular que solo los lugares pequeños conocen. Un silencio que observa, que escucha, que murmura detrás de las ventanas entreabiertas. Rosa María sintió las miradas invisibles sobre ella mientras avanzaba por la calle de tierra, como si cada vecino supiera algo que prefería no decir. Aquella atmósfera pesada, casi cómplice, le confirmó que la historia de Isabela no había sido solo un escándalo familiar, había sido un secreto de todo el pueblo. Se detuvo frente a la pequeña tienda de comestibles, donde una mujer mayor barría la acera con movimientos lentos pero precisos. Su espalda estaba encorvada, pero su mirada era aguda y dura como un pedazo de vidrio enterrado en la arena. Rosa María inhaló profundamente y se acercó. La mujer levantó la vista antes de que pudiera hablar, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Su expresión se tensó en cuanto reconoció la llave negra en el bolso entreabierto. «Tú vives en la casa», murmuró la anciana sin una pizca de saludo. Rosa María asintió con cautela. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire mismo temía moverse. «Pensé que nadie volvería a entrar allí», dijo la mujer finalmente. «Mucho menos alguien que se atreviera a abrir lo que otros decidieron cerrar». Rosa María sintió un escalofrío recorrerle los brazos, pero no retrocedió. Tenía que continuar. «¿Usted conoció a Isabela?», preguntó con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. El rostro de la anciana cambió apenas, pero lo suficiente para revelar un dolor antiguo, una culpa escondida. «Claro que la conocí», respondió, y su voz tembló por primera vez. «Todos la conocimos, todos sabíamos lo que ocurrió, y todos callamos». La mujer bajó la vista hacia la escoba, como si de pronto pesara demasiado. Era una niña, demasiado buena para lo que le tocó vivir. Rosa María sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que un pueblo entero hubiera guardado silencio mientras Isabela sufría sola? «Necesito encontrar a su hermana», dijo con determinación. «Sé que aún vive. El diario lo menciona». La anciana dejó la escoba apoyada en la pared y la miró fijamente, como si estuviera evaluando si Rosa María era digna de escuchar lo que vendría después. «Vive»,
Sí, admitió, pero no habla del pasado. Ha intentado enterrarlo como todos nosotros. Aunque la mujer tragó saliva. A veces creo que el pasado nunca la ha dejado respirar. La anciana señaló con la mano un camino estrecho que bordeaba la calle principal y se perdía entre los árboles. Su casa está al final. Una casita blanca, con un rosal junto a la puerta. Pero escúchame bien, muchacha. Ella no es como tú. No busca respuestas. Busca olvidar. Las palabras eran una advertencia, casi una súplica. Pero Rosa María ya sabía que la búsqueda de la verdad rara vez era dulce. Siempre venía acompañada de espinas. Agradeció a la mujer y siguió el sendero señalado. Cada paso la acercaba a algo que presentía gigantesco, una revelación que podía cambiarlo todo. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían suavemente bajo sus pies. El bosque, o lo que quedaba de él, parecía inclinado hacia adelante, como si escuchara su respiración, como si quisiera volver a contar una historia que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Cuando la casita blanca apareció entre los árboles, Rosa María sintió cómo su corazón comenzaba a golpear más rápido. Era pequeña, humilde, de paredes descascaradas. Pero el rosal era hermoso. Sus flores tenían un color rojo oscuro, tan profundo que parecía casi sangre seca, atrapada en pétalos suaves. Un símbolo silencioso de dolor, memoria y resistencia. Tocó la puerta. Una vez. Nada. Otra vez. Finalmente, escuchó pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió apenas, revelando un rostro envejecido, pero aún marcado por una belleza trágica. Los ojos de la mujer, grandes, oscuros, cargados de tormentas, la observaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento instantáneo. «Tú entraste en la casa», susurró la mujer, como si no pudiera creerlo. Rosa María tragó saliva. «Soy Rosa María», dijo, «y vengo por la historia que su hermana dejó atrás». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas antes de que pudiera contenerlas. Entonces, sin decir palabra, abrió la puerta de par en par. La mañana amaneció distinta. Por primera vez, desde que había llegado, la viuda sintió que la casa respiraba tranquila, como si finalmente hubiera liberado un peso que llevaba décadas oprimiéndola. El aire estaba más ligero, las habitaciones más luminosas, y hasta el viento que entraba por la ventana parecía traer un aroma nuevo, limpio, como de tierra después de la lluvia. Sus hijos despertaron uno a uno, aún somnolientos, buscando su abrazo como cada día. Ella los rodeó con los brazos, más fuerte que nunca, consciente de que todo lo vivido en esa casa, lo bueno, lo doloroso, lo incomprensible, había sido también un recordatorio de que el tiempo avanza, pero las memorias tienen su propio modo de permanecer. Esa mañana decidió caminar por la casa despacio, tocando cada marco, cada mesa, cada grieta de las paredes. Donde antes veía sombras, ahora veía historias. Donde antes había miedo, ahora había gratitud. Comprendió que no había sido la casa quien la llamó, sino la memoria misma, la memoria de aquellos que habían amado antes que ella y de quienes aún buscaban ser recordados. Cuando llegó al jardín, sus hijos corrían entre las flores como si no existiera preocupación alguna en el mundo. Ella los observó, con el corazón lleno hasta desbordar. En esas risas había vida, esperanza, futuro. Y en ese instante entendió algo que la golpeó con la fuerza de una revelación. Toda la oscuridad que habían enfrentado no había sido para asustarlos, sino para enseñarles a valorar la luz. Se sentó en el pasto y dejó que el sol le acariciara el rostro. Sintió que dentro de ella algo se acomodaba, como una pieza final encajando en un rompecabezas demasiado antiguo. La voz que había escuchado en el sótano ya no la perseguía. Ahora la acompañaba, no como un ruego, sino como un recuerdo honrado.
La viuda sabía que la vida seguiría trayendo dificultades y que el dolor no dejaría de aparecer. Pero también sabía algo más grande, más importante, que el amor, cuando se vive y se comparte, no desaparece jamás, ni con los años, ni con la muerte, ni con el olvido. La luz que había encontrado allí, en esa casa olvidada, ya formaba parte de ella. Al caer la tarde, preparó la mochila de sus hijos y se dispuso a llevarlos de regreso al pueblo. Antes de salir, dio un último vistazo a la casa. No con miedo, no con tristeza, sino con un tipo de ternura antigua, como si se despidiera de alguien que la había cuidado de un modo extraño y silencioso. «Gracias», susurró, y la puerta, como si comprendiera, se cerró suavemente detrás de ella. Mientras caminaban de la mano por el sendero que conducía hacia la carretera, la viuda pensó en todo lo vivido, en las voces, en los secretos, en la historia perdida que había encontrado en el sótano, en el espíritu que solo quería reposar. Y pensó también en sus hijos, en cómo algún día ellos recordarían este lugar, no como un sitio de miedo, sino como el escenario donde su madre les enseñó a enfrentar la vida con valentía. El sol descendía en el horizonte cuando llegó la reflexión final, esa que se clava en el alma y la transforma para siempre. La vida es fugaz, las casas envejecen, los nombres pueden borrarse, pero lo que se vive con amor, lo que se entrega con el corazón, eso permanece más allá del tiempo. Con esa certeza latiendo en el pecho, siguió caminando, acompañada por las risas de sus hijos y por la memoria tranquila de todos aquellos que, de un modo u otro, seguían viviendo en ella.